Joan, es evidente que la humanidad no ha sabido organizarse para vivir en paz y sosegadamente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque quienes deciden nunca piensan la sociedad como racional y justa. La élite siempre ha convivido con la irracionalidad de la injusticia. Y lo ha hecho sin ningún escrúpulo ético o moral porque, además, contaba con la complicidad de las religiones. Por eso defiende como una obviedad que lo de todos sea solo de unos cuantos. Por otro lado, la historia nos muestra una incapacidad genética en el ser humano, o por lo menos una gran dificultad para respetar las reglas. Y de ahí arranca el fracaso del cristianismo, el capitalismo, el socialismo y todas las ideologías imaginables. Busqué una excusa para este animal que nos llevará a la extinción si no le controlamos estrechamente, y para ello apelé a su innata curiosidad o a la necesidad de sobrevivir, pero concluí que el problema era más simple. El hombre no es lo bastante inteligente como para administrar su inteligencia. El plus de intelecto que le distingue de los demás animales es demasiado grande para un animal, pero insuficiente para el hombre. Es decir, el ser humano es más estúpido que inteligente. De ahí que se comporte como si fuera irracional. ¿Cómo explicarías la pervivencia de la sociedad actual a pesar de tanta injusticia? Imagina por un momento una gran pirámide en la que los privilegiados ocupan la cúspide, mientras que los más desfavorecidos, la inmensa mayoría, forman la base. Estaríamos hablando de una pirámide chata, con menos del 1% en la cumbre y un 10% dándoles cobertura a cambio de participar en los privilegios y el resto en la parte baja. Todos ellos ocupan su lugar conscientes de que siempre se puede estar peor, lo que les empuja a una lucha por conservar su nivel y ganar posiciones hacia la cima, convirtiéndoles en una multitud de individuos incapaces de ser solidarios, dispuestos a hacer lo que sea por alejarse del fondo. En este poliedro planetario, el ser humano usa la imaginación que le transporta a lugares terribles o a paisajes maravillosos, y una vez imaginados los objetivos de que huir y aquellos a conseguir, actúa de forma instintiva, sin importarle a la naturaleza de los medios que le conduzcan al fin deseado. Adapta la realidad, acomoda las ideas y modifica los valores en función de su interés personal. El escenario que describes es verdaderamente terrible. No deja apenas espacio para la esperanza. Todavía es peor. Los individuos cohesionan la estructura piramidal a través de la conspiración, el soborno y el crimen. La relación directa entre crimen, éxito individual y fracaso colectivo se ha venido demostrando desde el principio de los tiempos. Esto se debe a que la corrupción es como un virus que infecta a todos los individuos de la sociedad, manifestándose con mayor virulencia cuanto más arriba se está en la pirámide, pero no tanto por las características del delincuente como por las exigencias de su cargo. Por eso, los mayores criminales están en la élite y son absolutamente degenerados, porque o destacan como corruptos o no llegan. ¿Pero por qué hay tantos corruptos? La pregunta clave no es por qué hay tantos corruptos, sino por qué todos lo somos. Y la respuesta es única. En un entorno competitivo, con el dinero en el primer puesto de la escala de valores, no puede ser de otro modo. Por definición, si el dinero ocupa el primer puesto en la escala, el resto de los valores están por debajo. Por eso, alguien dijo que la corrupción generalizada nunca tuvo que ver con la ética o la moral, sino con la economía, porque la primera manifestación de la acumulación de capital fue el robo, y siempre ha sido el método de mayor éxito. En realidad, la competencia capitalista es una guerra económica que nos enfrenta y en la que solo unos pocos pueden ganar. Pueden parecer exageradas estas afirmaciones, pero mira lo que decían los estudiantes de París en 1968. Si lo que veis no es extraño, es que la visión es falsa. Es tan increíble que todos los que llegan al poder sean tipos corruptos y los mayores criminales, que no somos capaces de admitirlo ni siquiera comprobando los resultados. Cientos de años de organizaciones políticas, económicas y sociales,
y la humanidad se muere de angustia y de hambre. Parece imposible que las élites políticas y económicas no sean conscientes de ello. Bueno, una característica notable del corrupto es su satisfacción personal y la falta de remordimiento. Asesinos como Hitler, Mussolini o Franco, criminales como Reagan, Thatcher o Bothila, Juan Pablo II, y bandidos como Bush, Aznar y Blair no dudaron ni un solo momento de la bondad de sus actos, aunque con ellos condenaran a millones de personas a la escasez o a la muerte. Observa a las autoridades de la Unión Europea, a los líderes de Alemania o Inglaterra, al presidente de los Estados Unidos, con un premio Nobel de la Paz, y comprobarás el mismo irracional comportamiento criminal. Date cuenta que el político, por regla general, es un tipo que escala puestos. A medida que asciende, se va pudriendo intelectual, ética y moralmente, y cuando llega a su objetivo, pongamos la presidencia de la nación, ya ha hecho todas las concesiones imaginables y ni se reconoce a sí mismo, consciente de que todo lo más que puede hacer es administrar el cargo, obligado por un sistema irreformable y por las presiones internacionales que le inmovilizan. En este escenario kafkiano, su principal objetivo es ser reelegido o, en el peor de los casos, abandonar airoso. Lo que menos le importa es la población, porque a la élite que manda le impone las prioridades, que no son otras que mantener el sistema que la beneficia, y siempre, siempre sus intereses son contrarios a los de la población. En tal caso, ¿cómo se las arreglan los políticos para sobrellevar tantas contradicciones y tanta corrupción personal? El ser humano, persiguiendo su interés personal, es capaz de soportarlo todo. Para ello se vale de otro mecanismo de la mente humana, la razón, a la que utiliza para buscar excusas que justifiquen las fechorías perpetradas por su imaginación y puestas en marcha por su instinto. Para terminar, ¿existe alguna solución? Sí que la hay, pero es muy difícil de llevar a cabo porque la estructura de clases piramidal concentra el poder en la cúspide donde está la élite y cualquier movimiento en su contra es abortado mediante el soborno, las leyes o violentamente. Ten en cuenta que la élite controla el dinero, la cultura, los medios, la democracia, el Estado de Derecho y en último término echa mano de la policía y del ejército. El único poder capaz de provocar un cambio está en las masas. Fíjate lo imparables que han sido las revueltas árabes, por ejemplo. Luego las élites han recuperado el poder, claro, pero durante un tiempo la población impuso su voluntad. Puedo afirmar que si la población quiere cambiar este irracional estado de cosas, puede hacerlo. Por eso la invito a que salga a la calle, detenga el funcionamiento de la sociedad y no abandone hasta conseguir los 3 objetivos que impedirían recuperar el poder a la élite capitalista: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.